Yo quiero hoy tocar dentro del tema que el Señor nos regala, sacerdotes de Sión o sacerdotes en el monte de Sión. Nos hace pensar en las funciones que el Señor nos delegó y que muchas veces por la falta de conocimiento y discernimiento bíblico dejamos de cumplirlas. Y cuando nosotros ofrecemos a Dios fuera de lo que su palabra nos enseña a hacer, definitivamente que no vamos a obtener los mismos resultados que cuando todo se hace en el orden, como cuando usted probablemente sigue las instrucciones por escrito que le son dadas para un procedimiento, está más seguro de mantenerse con los resultados que le fueron prometidos. En el monte en el monte Sinaí es entregada la ley a Moisés. Dios es un Dios de montes como es un Dios de valles. Pero hay montes espectacularmente mencionados en la Biblia. Digo espectacularmente porque en cada monte Dios se lució haciendo algo. Abraham sube al monte Moria y hay ahí un encuentro tan tremendo con Dios cuando Dios le pide que entregue a su hijo y Abraham lo va a sacrificar. Hay un monte en el que Dios cumple una promesa. En ese caso, el monte Sinaí pues es el más notable para el pueblo de Israel en cuestión de que ahí se recibió la ley. Ahí se recibió durante 40 días la revelación que Dios tenía en un pacto que a todas luces nadie lo pudo cumplir excepto Dios. El antiguo pacto de la ley resumió 613 mandamientos reducidos o resumidos en 10. Y en una ocasión viene alguien con Jesús queriendo tentarlo en su respuesta y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante? Mire qué pregunta, si a usted lo pusieran a escoger entre 613 mandamientos, ¿cómo escogería el más importante? Pero ya la ley había sido trasladada a un decálogo, esos 10 mandamientos. Luego Jesús no es que los simplifique, sino los traslada de tal manera en su esencia. Y dice, el más importante es amar a Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma y toda tu mente. Y aunque es un mandamiento, nadie puede presumir de haber guardado y cumplido esa ley. Entonces Dios establece que ese pacto no fue cumplido por el hombre. Ese pacto tuvo una parte, en un pacto hay dos partes, pero en ese antiguo pacto de la ley, la parte que correspondía al hombre no fue cumplida. Entonces Dios establece un nuevo pacto, pero no deja sin cumplir el antiguo. Y viene Jesucristo y dice el apóstol Pablo en los Romanos que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Cuando Jesús cumple toda la ley, antes de entregar su espíritu en la cruz, se encarga de dar testimonio de que nada quedó sin cumplirse. Y dice, consumado es, fue completo el requerimiento que la ley tenía. Y en ese contexto, usted se va a dar cuenta que hay un proceso en el que Dios nos va a instruir esta mañana para entrar a un sacerdocio conforme a lo que la Biblia enseña en el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto está, yo diría, vedado muchas veces porque mucha gente encontró si lo puedo llamar así, un placer en presumir lo que puede cumplir. Y de eso se encargaba la ley, de cumplir, de hacer. El nuevo pacto en Cristo está basado en la fe, en el creer. Y en el creer se puede llegar al punto donde usted sabe que no lo merece, que usted no podría obedecer perfectamente, por lo cual Dios abre un nuevo tiempo y nuevas funciones por medio no de lo que usted cumple, sino de lo que usted cree. Porque dice la Biblia que es por fe, no es por obras para que nadie se glorie. Entonces, volviendo al punto de los pactos,
El pacto dado por la ley mosaica en el monte Sinaí tuvo características bien tremendas, donde Dios estableció ministros, estableció sacerdotes escogidos de tal manera que nadie podía hacer lo que solo a ellos les correspondía hacer como sacerdotes. Parto de esto porque los sacerdotes de Sión es el monte del cual Dios se agrada y escoge al final de los tiempos, en el nuevo pacto, en Cristo, no en el antiguo fue el Sinaí. Ahora el monte de Dios es el monte Sión. ¿Y qué pasaba en el monte de Sión? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la enseñanza y las repercusiones para este tiempo? Porque el protagonista en todo esto es el pueblo que Dios escogió. Pedro dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo un reino de sacerdotes para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Apocalipsis 1:6, y esta es la enseñanza que hemos mantenido estas semanas y hemos empezado a ver cómo la atmósfera se ha transformado incluso en medio de nuestro tiempo de intimidad con Dios, en el servicio, el tiempo de adoración o el tiempo en tu casa. Cuando llevas esta palabra a aplicarla y a creerla, hermano, esto funciona definitivamente. Pero establecer ese sacerdocio cuando no éramos ni parte de la tribu sacerdotal, establecer esas funciones y llamarnos ministros ahora solo se debe porque hubo un cambio de pacto y hubo un cambio de ley. Y si hubo un cambio de ley, pues también hubo un cambio de sacerdocio. Y en eso es en lo que quiero platicar, porque es probable que en este momento mucha gente en Cristo está pasando crisis, está pasando dificultades y pareciera que su batalla se ha vuelto tan tremenda que siente no salir, pero se le olvida que tiene funciones, delegaciones, herramientas, trabajo que hacer en el plano sacerdotal para poder cambiar a veces las circunstancias. Mire, tan tremendo es que todo rey en el pueblo de Israel estaba acompañado de un profeta o de un sacerdote. Y usted no va a buscar que haya un profeta o sacerdote en términos terrenales para guiar su vida, sino el punto ahora es que a usted Dios lo constituyó en un rey y en un sacerdote. Rey en el plano de gobierno, de la autoridad, del poder que Dios le dio, pero el sacerdocio es la intimidad con Dios que hace que ese poder y esa autoridad sean efectivas en cualquier circunstancia en la que se encuentre, no solo en el servicio, porque ese sacerdocio fluye en el lugar donde usted se encuentre. Usted levanta altar, como se los decía esta semana, en el tuk-tuk, si quiere, ahí va clamando y levantando, pero usted tiene que estar consciente que sus oraciones son como incienso, tiene que estar consciente que hay vestiduras sacerdotales que le fueron dadas, tiene que estar consciente que nada puede ofrecerse si no es por el camino y el sacrificio que Jesús abrió. Entonces, bajo esos principios, yo quiero que platiquemos en algunos versículos, meditemos, mejor dicho, en 2 de Corintios capítulo 3, y dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es interesante que este nuevo enfoque de el espíritu no fue dado en el antiguo pacto. El enfoque fue la ley escrita en tablas de piedra. El mandamiento casi que forzando la voluntad. Y el principio que muchos tomaron de que la bendición venía por cumplir a cabalidad. Sin embargo, ahora en el nuevo pacto, usted va a encontrar que primero Él nos hizo. ¿Quién te hizo ministro? Hay gente que no te va a reconocer como ministro, que no te importe. ¿De qué serviría que los hombres te nombren y los hombres te reconozcan si Dios no lo hizo? Yo quiero que veas acá que dice que Él nos hizo, y por eso es que esto da más luz respecto a tu sacerdocio, porque Él te hizo ministro.
No vayas a caer en el juego. En el antiguo pacto había una persona encargada de acercar al pueblo, de mediar entre Dios y el pueblo, y era el sacerdote. Pero ahora, en el nuevo pacto, Él te hizo a ti un ministro. Entonces tú puedes entrar, tú puedes acercarte. Y quiero tal vez, así de una forma rápida, poder digerir o meditar un poquito en algunos principios que estas palabras reflejan, porque un ministro es un siervo. Si vas a verlo desde el plano sacerdotal, pues es aquel que sirve. La palabra ministrar es servir. Entonces tú tienes un título. Y cuando te pregunten, mire, ¿y quién es el ministro en su iglesia? Tu respuesta va a ser muy clara. En la iglesia de Cristo todos fuimos constituidos ministros. Que hayan ministerios específicos para funciones específicas, eso es también importante. Pero los ministros o los ministerios, a la manera de Efesios 4:11, dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos 5 ministerios son funciones específicas, pero luego dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Yo siempre lo digo así, ministros capacitando ministros. Si los ministerios no equipan a los ministerios, oiga lo que le estoy diciendo, habrán fracasado, habremos fracasado. Y cuando usted cumple su ministerio, por eso es que Pablo se encarga de decirle a Timoteo, hijo mío, cumple tu ministerio, porque te fue dado un ministerio. No veas de aquí en adelante tu proceso como inferior probablemente a lo que los demás hacen. Si te estableces en la palabra de Dios, en ti hay un ministerio. Dile al que está a la par, tú eres un ministro de Dios y ya creíste en Cristo. Esto no se trata de nombrarlo, se trata de reconocerlo. Los ministerios no se nombran, los ministerios se reconocen. Ese es un principio que vale la pena tenerlo bien presente. Usted no puede reconocer, si me permite ponerlo en términos muy simples, pero hay una persona que en una cancha de fútbol está parada esperando que las pelotas lleguen. ¿Qué nombre le daría usted a esa persona? ¿Árbitro? Vaya, ¿quién lo nombró? Probablemente le dijeron, tú eres el portero. Pero que cumpla con la función y no hay manera que detenga una pelota que viene y todas van adentro del marco, usted le dirá, lo nombraron, pero él no es. Lo mismo sucede cuando se nombra, a ver, lo nombramos pastor y luego aparece la gente, ¿y a este quién lo nombró? Y el desconocimiento nos lleva a cometer grandes errores. Se presumen títulos y no se presumen funciones. De hecho, ni se deberían de presumir, pero las funciones se reconocen por la actividad que cada quien tiene. Ahora, ¿podrá alguien cumplir una función si no le es descrito qué es lo que tiene y debe hacer? Entonces Dios se encarga esta mañana de decirte, tú eres mi ministro y dentro del trabajo que quiero que hagas está lo siguiente, pero puedes caer en un riesgo bien tremendo. Y el riesgo es que te confundas con las funciones que en el antiguo pacto el ministro ejercía. Y tengo que ser bien puntual con la palabra de Dios para decirte, hubo cambio de pacto, por lo tanto hay cambio de sacerdocio. Por eso es que no son sacerdotes del Sinaí, son sacerdotes de Sión. ¿Y cuál es la diferencia entre Sión y el Sinaí? Pues veamos algunos puntos particulares. Tal vez antes de entrar a esto, quiero que me acompañes ahí mismo al versículo 7, en donde estamos en segunda carta a los Corintios. Acabamos de ver que nos hizo ministros competentes. Eso es impresionante. Porque un ministro competente no es lo mismo simplemente que un ministro. Mira, pues, te hicieron jugador del Barça, que el Señor reprenda.
No, yo no le voy ni al Barça ni a... ¿A quién le va usted? Va, pero te hicieron jugador, pues. Ahora, ¿eres competente en tu juego? ¿Por qué no todos los jugadores tienen el mismo brillo? ¿No todos tienen el mismo nivel de competencia? Por supuesto, no lo tienen. Ahora, date cuenta de esto. La palabra competente equivale a capaz, equivale a efectivo, equivale a eficiente, equivale a exitoso. Es decir, te equiparon de tal manera que tú eres competente para esa función. Dice que nos hizo ministros competentes. Entonces, el título de este tema también pudo haber sido muy bueno si le hubiéramos puesto ministros competentes. Ahora, quiero que... y otro, antes de pasar, perdone. La diferencia en el nuevo pacto es que no es por letra, es por espíritu. Entonces, no es cuánto tú sabes, sino cuánto este saber se ha convertido en un poder por el Espíritu de Dios. Ahora, quiero que en el versículo 7 veas, y si el ministerio de muerte, entonces había otro ministerio. Ese ministerio de muerte fue grabado ¿en qué? En tablas, dice, grabado con letras en piedras, y fue un ministerio que tuvo gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces aquí hay dos ministerios, un ministerio de muerte y un ministerio de vida, por supuesto que al que se le llama ministerio del Espíritu. Hoy el título es ministros del Espíritu. Ministros competentes del Espíritu. Te vas a ir hoy con una identidad forjada y establecida por Dios mismo, porque Él te hizo. Y si esto no te cala, como decimos en buen chapín, si esto no se impregna en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, no sé de qué otra forma, entonces Dios va a trasladártelo. Pero hoy vinimos a este lugar con un propósito, y el propósito es cumplir ese ministerio. Usted vino, no simplemente se sentó, usted quiso oficiar delante del trono, y en esa identidad, mire, pasan cosas tremendas porque sabemos que no somos espectadores, somos sin que esto se vaya a malentender, somos los protagonistas. No, el protagonista es Dios. Por supuesto que Él es el centro y lo más importante, pero en la función que te dieron no es el que está sentado a la par, no es el que no vino, no es el pastor, no son los ministros de alabanza. Cada uno va a cumplir su ministerio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le insisto otra vez, cumple tu ministerio, cumple tu función. Y si el que está a la par no lo hace, cumple la tuya. Amén. Dicen amén los ministros de Dios. Bueno, mire pues, si ese ministerio de muerte fue con gloria, o sea que hasta en esa experiencia que Moisés tuvo, hubo gloria. Su rostro se encendió por la gloria, no se incendió, se encendió con la gloria de Dios, y fue un ministerio que no era el definitivo. Ahora me impacta esta segunda parte en el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así es que tu ministerio es glorioso. Así es que Dios te llamó a ministrar una actividad gloriosa. Y no tiene por qué ser aburrida, no tiene por qué ser tediosa, no tiene, por eso te lo voy a encargar. Procura darle el tiempo al Señor en el servicio como corresponde. No te organices diciendo, llego cuando ya la prédica empiece. Llego calculando que ya haya pasado la gritadera que tienen. No ha entendido las funciones que le competen en su sacerdocio para entrar en el camino que Jesús abrió hasta el trono del Padre, y en ese lugar postrarse, levantar sus manos, abrir sus labios, ofrecer lo que como sacerdote, como ministro del Espíritu, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. La samaritana le dice a Jesús, ustedes adoran en este monte, nosotros decimos que en el otro. Y Jesús dice, momento, samaritana,
La hora viene y ahora es cuando los verdaderos, los ministros del nuevo pacto, los ministros competentes, los que fueron hechos ministros del Espíritu, van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces esa función es gloriosa cuando tú sabes. Imagínate, si tú fueras uno de esos jugadores, y sigo con el ejemplo, y hoy toca uno de los juegos más importantes y tú entras a la cancha, estás en calentamiento y estás ansioso porque, y de repente te dicen, hey, usted se queda en la banca, usted se queda en la banca. ¿Sabes a quiénes ponen a jugar y a quiénes dejan en la banca? Regularmente se va a la banca el que está lesionado. Se va a la banca el que está como repuesto, pero no es el titular probablemente. Entonces Dios no quiere que te quedes en la banca en el buen sentido de un juego de fútbol o de cualquier otro juego. La banca podría ser la silla donde estás. No, te vas a convertir en alguien que cuando entra a los cielos en adoración, en alabanza, en oración, en ejercicio sacerdotal, el cielo se conmueve, los ángeles se unen a esa función a la que Dios te llamó. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro ministro eterno. Y por el sacerdocio de Cristo es que nosotros podemos acercarnos en el nuevo pacto. Ahora, esto para llegar a entender lo que dice Hebreos 7:12, que cambió el sacerdocio. Ahora, aquí hay tres cosas: cambio de pacto, cambio de sacerdocio y cambio de ley. Quiero que note esto porque el pacto es ese acuerdo, esa promesa que se establece regularmente, sellada, firmada con elementos específicos. El dedo de Dios escribió el pacto de la ley en piedras. ¿Cuál es la diferencia con el nuevo pacto en Cristo? Por eso es que hoy el mensaje no son los 10 mandamientos. Y sé que esto se puede malentender y no faltará quien está escuchando esto y ya lo está juzgando. El mensaje hoy es Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley. En Él podemos decir que Él sí cumplió. Él sí trajo obediencia perfecta. Ahora, si se cambió el sacerdocio, entonces yo no puedo ejercer el sacerdocio a la manera del antiguo pacto. Hay una figura, hay una sombra en las funciones sacerdotales del antiguo pacto. Sus vestiduras, la manera de entrar al tabernáculo, lo que hemos estado estudiando, pero esa era la sombra. El verdadero sacerdocio es ahora. Yo digo que ellos han de haber anhelado y haber dicho cómo irá a ser esa promesa que fue dada del tiempo que viene. Por eso dice la Biblia que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que nos han sido reveladas, nos han sido mostradas. Pero quiero que veas, cambió el sacerdocio. Las vestiduras hoy no son exteriores. Hoy las vestiduras son interiores. ¿Hay lino fino en la vestidura del sacerdote en el antiguo pacto? Sí. ¿Hay lino fino en las vestiduras del sacerdote del nuevo pacto? También. Pero hoy dice Apocalipsis que el lino fino con el que la iglesia se viste son las acciones justas de los santos. Tú tienes vestiduras sacerdotales. Y esta es la realidad, hermanos. Si ellos lo vivieron con tal certeza, al punto que agarraron las vestiduras y se las pusieron literalmente. Fíjese que Moisés, le mostré por la palabra de Dios esta semana, el miércoles creo que fue, que Moisés es el único que se podía acercar a Dios en ese pacto. Luego el Señor dice, escoge a Aarón, hazlo que se acerque, lo unges, lo purificas con la unción, le pone las vestiduras sacerdotales a él y a sus hijos. Ahora ya había un primer sacerdote en ese pacto. Ya no fue solo Moisés. Y posterior a eso, generación tras generación, la tribu de Leví fungió en el orden sacerdotal. Pero ahora, cambiado el sacerdocio, no es una imaginación el que Dios mismo te vista, te dé la indumentaria,
te ponga unción en tu cabeza, te delegue el trabajo, si aquello fue real, cuánto más real es este sacerdocio. Por eso es que dice, si en ese sacerdocio de muerte, en el sacerdocio, en el pacto de muerte, dice el pasaje que acabamos de ver en Corintios, hubo gloria, cuánto más, pero es que no es imaginación, es el ejercicio por la fe. Ahora mismo hay vestiduras que te fueron dadas o las tienes que tomar, porque si te fueron entregadas, el diablo va a querer manchar tus vestiduras. Te fueron dadas vestiduras de luz, el diablo te va a querer poner vestiduras de oscuridad. Te fue dada una vestidura, hermano, que trae vida, el diablo te va a querer volver a una vestidura de muerte. Te va a cerrar opciones, te va a opacar el entendimiento y en ocasiones vas a decir, ya no puedo, ya no aguanto, hasta aquí, ya no, hoy me derrumbo. Esas serían tus vestiduras en muerte. La vida en Cristo te va a decir, momento, esto no ha terminado, lo mejor está por venir. Aunque ahora las cosas sean difíciles, aunque ahora no haya lo que necesitas, hay un sacerdocio que te es dado para activar, para soltar, para desatar. ¿Cuál es la crisis en la que estás? Dios quiere que te pares en tu función sacerdotal, porque no es solo venir al culto, trabar los ojos, o le iba a decir inclinar los ojos, es al revés, inclinar la cabeza, abrir su boca. No es solo eso, acá también lo es, ahí en medio de la necesidad. Habrá alguien que va a regresar a casa y va a decir, yo tengo vestiduras que el Señor me entregó y así es que voy a entrar a su lugar, a la presencia de Dios, y hoy voy a desatar, voy a echar fuera toda angustia, voy a despojar todo lo que vino a mi entorno, voy a ministrar en la presencia de Dios y esto va a empezar a cambiar. Quiero que veas que si se cambió el sacerdocio, también hay cambio de ley. Para quienes dicen, no, es que la ley no puede ser desechada, es que no fue desechada, fue cumplida. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. No vine a pasarla por alto, a ignorarla. No, yo vine a cumplirla. Entonces, una vez cumplida la ley, fue dado por cerrado el proceso y empieza un nuevo proceso en el nuevo pacto. Ahora, quiero que veas las tres cosas: cambio de pacto, cambio de ley y cambio de sacerdocio. Ahora, ¿qué sucede cuando tú vives una mezcla que no es bíblica? A Dios no le gustan las mezclas. Dios aborrece las mezclas. Hasta la ley misma decía en la ley del antiguo pacto que no se podía vestir con lana y con lino. Ahí hay algo entre santidad y tu esfuerzo propio. La lana te hace transpirar. El lino específicamente era un material elegido para las vestiduras sacerdotales, para las ropas interiores del sacerdote. Perdone, pero no me lo estoy inventando. Los calzoncillos del sacerdote eran elaborados con lino, y el lino aún es diferente al algodón. No es lo mismo el lino y el algodón, pero aún el algodón es más fresco que la lana. ¿De qué se hace la lana, perdón? ¿De qué se hace la lana? De los chicharrones. ¿Qué le pasa, no, hombre? No, estoy bromeando. La lana era el producto animal. La lana era el producto de la oveja. Pero para con Dios, me voy a meter ahorita algo con lo que no va a dar tiempo, pero para con Dios hay ofrendas minerales, hay ofrendas vegetales y hay ofrendas animales. Y el lino está dentro de los vegetales. Ahora, ¿sabe qué es lo tremendo con el lino? Que permitía que el sacerdote no transpirara, no sudara. Porque eso es tremendo, que el sacerdote no le era permitido, no era grato que durante su oficio él transpirara y empezara a sudar. Eso hoy en términos espirituales, sudar
es trabajar con tu propio esfuerzo. Pero cuando entras en el reposo de Dios, no es que no trabajes, sino que tu carga, tu angustia, tu peso está depositado en el Señor Jesucristo. La función sacerdotal en el nuevo pacto tiene esta característica. Ahora, quiero que ahí mismo veamos Hebreos 12:18. Mire pues, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Quiero que vea que este era el monte Sinaí, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Esto era impactante, hermano. Fíjese que cuando el pueblo vio lo que pasaba en el monte, dijeron no, ni nos acerquemos. Ni aún una bestia se podía acercar. De hecho, lo vamos a ver acá. No nos hemos acercado ahí, dice. Ahora, yo quiero anticiparle en esta palabra que hoy estudiamos que hay gente que pareciera que vive en ese monte y que le enseña a los demás que el monte de Dios tiene estas características. Hay gente religiosa que le ha puesto estándares a los demás para acercarse a Dios que ni ellos mismos los pueden cumplir. Los fariseos tenían esta característica. Ponían cargas que ni ellos las podían mover con un dedo, dice Jesús. Pero es esa presunción de que para venir a Dios usted tiene que venir santo, tiene que venir puro. Y yo no estoy avalando el que no venga y ame la pureza. Pero si usted va a esperar venir en esa condición, ¿a qué viene entonces si usted ya se limpió por su propia cuenta? Y eso le cerró la puerta a mucha gente que vive un evangelio tan acusado, tan cargado, en donde lo que hay son tempestades, en lo que hay fuego consumidor, oscuridad, tinieblas, tempestad. Y sale la palabra con rayos y centellas y van direccionadas. Allá está la pecadora. ¡Pum! Que le caiga el relámpago encima. La santidad de Dios. Dios es santo. Nosotros no lo somos. Pero Jesús abrió el camino hasta el trono del Padre para que nos acerquemos confiadamente y ahí encontremos el oportuno socorro. La ayuda que más necesitas cuando más lo necesitas. Entonces dice el versículo 19. Ahí había sonido de trompeta y había voz que hablaba, pero los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Hermano, por Dios bendito, era Dios el que estaba hablando. ¿Cómo alguien podría decir, no, que no me hable más? Esto no es flojera espiritual, pero tú tienes que saber que en el nuevo sacerdocio te fue dada la gracia, te fue dado el favor con el que Dios te habla. Y Jesús dice, yo no vine a condenar. Yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo no vine por los sanos, yo vine por los enfermos. Imagínese usted que hay usted es el doctor. ¿Ha visto esas películas así? En Guatemala decimos masacres, ¿no? Donde sale una enfermera de esas que parece que fueran enviadas por Hitler en los campos de concentración. Y la enfermera entra donde están todos los heridos, golpeados, ahí acaban de regresar de la guerra o algunos están enfermos, enfermedades en proceso terminal, y entra aquella mujer pues con la cara fruncida, una jeringa en las manos y usted solo la mira. ¿Alguna vez le tuvo miedo a una enfermera? Dios quiere sanar todos esos corazones. ¿Sí? Pero mire, saber que alguien le trae medicina y tener que verlo con terror, hermano. Observe, ellos rogaron en ese pacto que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. 2 puntos. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Dios mío. Yo le pido al Señor que este lugar y el que comparta aquí la palabra, y esa es la misión en Pacto de Gracia, que tú no andes repartiendo dardos, que tú ministres, hermano, como ministro competente del nuevo pacto, vida, restauración, misericordia, favor de Dios, porque eso es lo único que restaura.
Eso es lo único que trae verdadera convicción, hermano, de que Dios te va a restaurar. Dice que aun si una bestia se acercaba, iba a ser apedreada. Ahora siga, por favor. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Había gloria? Sí. ¿Impregnó a Moisés con luz en su rostro? Sí. Pero seguía siendo aún, como lo dice en el pasaje de Corintios, un pacto de muerte. Tengo que terminar y lo quiero hacer acá. Sino que os habéis acercado. Aquí está el título del tema que da lugar esta mañana. Sacerdotes de Sión. Nos hemos acercado, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Así es tu ejercicio sacerdotal. Así es tu ministerio, acompañado por ángeles. Por eso hoy cuando ministrábamos ese tiempo glorioso en la presencia de Dios y dijimos, hay ángeles de Dios ministrando en este lugar, adorando también al Padre. Jerusalén es una ciudad de paz. Jerusalén es el lugar en donde a donde David trae el arca después de que fue robada por los filisteos, y el arca es puesta en una tiendecita de campaña. Y el arca era lo único que David trasladó, porque lo demás ya no estaba, ya no fue un atrio, un lugar santo y luego el lugar santísimo. No, solo trajo el arca y la colocó, vimos en el tema anterior, en Hechos 15, en un concilio de apóstoles. Dicen, ¿qué hacemos? Porque hay gente que está confundiendo y está mezclando la ley y el evangelio. Mire, la iglesia estaba naciendo. Ya Jesucristo había sido tomado y llevado a los cielos y el Espíritu Santo ya había venido en Pentecostés, en Hechos 2, pero ya para el capítulo 15 se empezó a mezclar y a meter gente diciendo, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar el sábado. Era volver a la ley. Entonces ellos en ese concilio dicen, ok, vamos a tomar decisión de qué es lo que vamos a enseñar. Y en Hechos 15 va a decir que Dios va a restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. ¿Y dónde estaba el tabernáculo de David? ¿En el monte Sinaí o en el monte Sión? Por lo tanto, el monte Sión, ¿dónde está? En Jerusalén. Quiero que vea esta parte porque Jerusalén la celestial es más real que la Jerusalén. Yo quiero que vea la magnitud del llamado al ministerio que le dieron. Las vestiduras de aquellos eran reales, o sea, eran de verdad, pero no era el pacto definitivo. Este es el pacto definitivo. ¿Cómo son tus vestiduras? Allá había una Jerusalén física. Acá es una Jerusalén celestial. Y dice que ahí nos acercamos y a la compañía de muchos millares, no dice 2 o 3. Dios bendito, qué glorioso. Hay una multitud de ángeles, millares, y que diga muchos millares. ¿Qué son muchos para usted? ¿2 son muchos? ¿10 son muchos? ¿1000 son muchos? Ahí ya casi que le va dando un poquito el color a muchos. ¿Ves tu compañía? La compañía de los que ministran junto a ti. Porque los ángeles son ministros, dice Hebreos. Ahora, mire, me ayudan por favor, versículo 15. Así que como nos hemos acercado a esa Jerusalén, lea conmigo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Quién es Él? Por medio de Cristo. Así que ofrezcamos, me interesa, subráyelo, póngale resaltador, pongámoslo con negría, si quiere, mire, póngale comillas, ofrezcamos. Si alguien tiene una versión ahí dentro de
todas las versiones que hoy tienen, yo le quiero recomendar, compre una Biblia en papel. No caiga en el juego de la Biblia digital, porque el cerebro de alguna manera se desvía a chequear correos, a chequear redes sociales cuando usted tiene el teléfono. Una Biblia es exclusivamente la palabra de Dios en sus manos, salvo que cargue un montón de papeles. Algunos a veces convertimos la Biblia en archivo, ¿no? Ahí andan un montón de papeles. No, ¿sabe lo glorioso de tener esta palabra en sus manos? Lo glorioso de buscar a Dios como desde los antiguos y primeros tiempos. Aquellos llevaban los rollos, aquellos conservaban los rollos. Cómprese una Biblia en papel. No pierda este buen hábito y modélele a sus hijos que usted no se avergüenza de la palabra de Dios. Amén. Ahora, terminemos acá. Ofrezcamos, volvemos a pantalla, ofrezcamos siempre a Dios, siempre. ¿Cuándo ofrecemos? Siempre. ¿Y qué siempre? Ayer, hoy, mañana, siempre. Mañana, tarde, noche, ¿cuándo? ¿Y dónde? Donde quiera. No hay un siempre sin un donde quiera, porque entonces ya no sería siempre. Solo cuando estoy en el culto. No, siempre. Hermano, ¿y qué hago si estoy en mi trabajo? Siempre tu corazón está consciente de ese ministerio. Imagínate que en tu oficina o en el lugar de trabajo o en el campo donde estés, sabes que hay una situación que necesita un ministro de Dios que intervenga, que clame, que ore, que pida misericordia. Tal vez está ahí tu jefe y tú como ministro de Dios vienes y dices: Padre, yo te ruego misericordia por este hombre. Si tienes la confianza de hablarle y decirle: permítame orar por usted. Pararse frente a tus campos, frente a tu cosecha, y a veces declarar y decir: Padre, en el nombre de Jesús bendigo esta semilla, bendigo este cultivo. O en tu negocio. La gente no lo sabe, pero te va a reconocer la función que estás ejerciendo y van a decir: entre la gente que se mueve en tu entorno no falta el que dice: vos pedile un consejo a aquel, ese sabe de Dios. Y lo tremendo es que a veces la gente venga y te diga: mire, ¿será que puede orar por mí? Y tú dices: voy a llamar al pastor que ore por usted. Mire lo glorioso de que usted venga y haga eso y le diga con todo gusto. Por supuesto, guarde una línea de comunicación y de autoridad que se ha establecido en ese orden bíblico. No sea de la gente que solo informa, sea de la gente que comunica. O sea, en el sentido de actividad, por lo menos si usted se mueve en el ejercicio del ministerio en el cuerpo de Cristo. ¿A qué me refiero con que solo informa? Y voy a estar insistiendo en esto porque es una de las cosas que la iglesia tiene que aprender. Si usted reconoce que hay ministro en casa y que usted también es ministro, hay comunicación. ¿Ya? No me vaya a acostumbrar a que: pastor, solo le informo tal cosa cuando ya viene de regreso, ¿verdad? No, hay alguna situación por la que también Dios me puso con la responsabilidad de velar por el rebaño, de cuidar por usted. Me preocupa qué come, me preocupa dónde come, me preocupa si va a buscar ministración, ¿quién le ministra? Y no porque sea incorrecto, pero puede recibir ministración, alimento con chayes, alimento contaminado, y después va a resultar en la congregación con diarrea espiritual. No retiene la palabra, está resentido, está inquieto, no retiene. No, en casa yo aprendí a que siempre: papá, puedo, voy. Yo no era: papá, ya regresé. ¿Y a dónde fuiste? ¿Por qué no me dijiste? No quiero que usted se vuelva dependiente del hombre, pero aún hay un orden en el que se puede ejercer como un cuerpo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, ¿qué es el sacrificio de alabanza? Fruto de labios. Por favor, no dice pensamientos.
fruto de tus pensamientos. Por supuesto, lo que cantamos lo pensamos, pero hay gente que no se atreve a abrir la boca. Y en su oficio ministerial y sacerdotal, la boca es un elemento. Por eso es que el Señor primero le suelta la lengua a los mudos y le abre los oídos a los sordos, porque tanto el que habla como el que oye, si tan tremendo es que por el oír viene la fe. ¿Y qué fue lo que oyó? Alguien que habló y tenía la boca abierta para hablarla. Romanos 10 dice: si confesares con tu boca y creeres en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. Mire la importancia de que usted abra sus labios y le dé fruto de labios. ¿Qué es lo que confiesa? El fruto de labios, su nombre. Y cuando usted dice su nombre, usted dice: Él es bueno, su nombre es misericordioso, su nombre es bondadoso, su nombre es sanador, su nombre es proveedor, su nombre es mi salvador, su nombre es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es tu ejercicio ministerial. Ponte de pie esta tarde. Este mediodía es un tiempo precioso para que el Señor se complazca viendo la función y el trabajo ejercido. No hay nada más hermoso que alguien cumpla lo que le fue dicho hacer. Si tú crees esta palabra, hoy como ministro de Dios te voy a invitar. No seas un espectador. Métete. Pero métete de cabeza si puedes. ¿Sí? ¿Ha visto usted esa gente que va a las fiestas y nunca se mete a la fiesta? El riesgo es que cuando uno no se mete, uno le empieza a encontrar la crítica y los defectos a todo. Pero cuando tú eres parte del asunto, te olvidas. No hay tiempo para crítica cuando alguien está ocupado haciendo lo que Dios quiere, cumpliendo su ministerio. Levanta tus manos. En tu oficio sacerdotal, la Biblia dice: levanten manos santas, sin ira y sin pleito, sin contienda. Y si ha habido pleito y contienda, pues dile: Señor, me despojo de esto. Hoy entro a tu paz. Hoy estoy consciente que he recibido perdón y voy a ministrar perdón sobre el que le corresponde. Me llamaste a un ministerio precioso del nuevo pacto en Cristo. Es un ministerio de luz, es un ministerio de vida, es un ministerio de paz, es un ministerio de camino abierto hasta el trono del Padre. Es un ministerio en el que la gloria que hoy nos fue dada no se compara con la gloria pasada. Así que sin que yo sepa cuál es el problema que tú tienes ahora por el Espíritu, tú lo sabes, que la función ministerial te da la autoridad para romper, para desatar, para traer el reino de los cielos a esta tierra y a las circunstancias en las que estés viviendo. Jesús dijo: lo que desaten aquí va a ser desatado en los cielos. Cumple tu ministerio, cumple tu función, sacerdote de Sión, sacerdotes de Sión, sacerdotes del nuevo pacto por la sangre de Cristo. Al que vive, al que reina, al que está sentado en su trono y te permitió entrar hasta ese lugar. Si estás en casa donde estés llevando esta transmisión, no puedo cerrar este tiempo sin decirte que si no le has entregado tu corazón a Cristo, hazlo ahora mismo. La Biblia dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Señor, serás salvo. ¿Quieres hacerlo? Dile conmigo: permíteme acompañarte en esta oración y decirle: Señor Jesús, sálvame. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados. Cambia mis vestiduras de tristeza, de depresión, de angustia. Cambia mi condición a una nueva criatura en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Iglesia, ministrale por un momentito más al Padre.
Este es un tiempo precioso en el que con todo nuestro ser podemos entrar. Aunque vas a ofrecer siempre, hay momentos que son más profundos e intensos porque estás con tus 5 sentidos conectados y plenos para ofrecer. Ahora en el nombre de Jesús, a ver, adorar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos y reina, de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación. Con su sangre nos ha redimido. Nos has redimido para nuestro Dios. Qué preciosa de todo linaje. Qué precioso tiempo. Aleluya, gracias. Ahora vamos a cantarlo juntos y vamos a decirlo. Nos has hecho reyes, gracias, y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos porque Él lo dijo, por su gracia y misericordia. Ese tiempo de gloria se extenderá por la eternidad. Así es que ahora ejercítate ante su trono de gloria. Al Cordero, exaltamos al Cordero. Presentamos fruto de labios ahora que confiesan su nombre. Adorar. Al que vive y reina. Gracias, Jesús. Te exaltamos esta mañana, Señor.